qué pasa con este Tropiconce del que hemos hablado tanto en el último tiempo, pero parece que no es solo un cambio que se deje ver acá en la región del Biobío, sino que a nivel nacional estamos viviendo una crisis climática que se traduce, por ejemplo, en falta de lluvias, pero también en este fenómeno de la desertificación. Queremos saber lo que está pasando en realidad con una sequía tan extensa en Chile. Para eso nos acompaña el doctor en Ciencias del Clima y académico de Geofísica de la Universidad de Concepción, Martín Jax, a quien le damos la bienvenida a Matinal Nuestra Casa. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá con ustedes virtualmente, pero acompañándolos. Sí, bueno, desde la llegada del celular, más que nunca, andamos preocupados del tiempo, siempre miramos un poquito cómo va a estar para ver cómo salimos. Obviamente hay una mayor relación. También los mismos meteorólogos han tenido protagonismo en los programas de televisión, en los matinales, en fin. Hay una relación un poco más directa con el tiempo, con el clima, pero es esperable, es normal lo que estamos viviendo hoy con estos veranos cada vez más calurosos, inviernos cada vez más secos. ¿Es parte de un proceso normal de la Tierra o ya derechamente, como han dicho muchos expertos, es producto del ser humano que ya está echando a perder el planeta? Sí, efectivamente, a nosotros en climatología, meteorología, nos interesa mucho comparar lo que sucede con esto que nosotros consideramos normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros poder tener referencias sobre alguna estadística, ¿no? Lo que hacemos es mirar hacia el pasado un periodo característico, por ejemplo, 30 años, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros pensamos en 30 años y pensamos en el tramo, por ejemplo, 1981 al 2010, eso genera una norma. Lo que estamos viendo es que efectivamente las condiciones actuales en Chile centro-sur son mucho más secas, y lo que vemos también es que los valores, por ejemplo, de temperatura máxima, eso queda muy claro ahora en Europa con la ola de calor que se está gestando, ¿verdad?, tan fuertemente en su verano. Estos valores de temperatura máxima son cada vez más altos, y sorprendentemente también lo hemos vivido recientemente en la zona central de Chile, en que en pleno invierno hemos tenido olas de calor que oscilan en valores entre veintitantos, incluso bordeando los 30 grados, ¿verdad?, que son valores completamente atípicos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay evidencia de que el cambio climático, el calentamiento global específicamente, está empujando, ¿verdad?, estos nuevos valores extremos que vamos observando. Pero Martín, son por lo menos 12 años de esta sequía, ¿no? Entiendo que es la más larga por la que ha atravesado nuestro país, con un mes de julio además dentro de los más calurosos, más secos que hemos tenido a nivel nacional, y lo comentábamos al principio, ¿no? ¿Qué hay de la desertificación? ¿Este es un fenómeno real? Porque hay mucha especulación respecto de lo que pueda pasar, por ejemplo, hasta la zona central de Chile, donde parece que ya nos vamos a tener que acostumbrar a este cambio de clima. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Nos tenemos que preparar efectivamente para ya no tener ese clima al que estábamos acostumbrados acá en la región del Biobío, al menos con semanas enteras de lluvia en invierno, marcados, con frío, con lluvia, y luego ya en verano, pero muy acotado además, si no estábamos acostumbrados a veranos tan extensos ni tampoco con temperaturas tan altas? Acá una temperatura alta en verano por lo menos eran unos 25 grados, no más que eso. Claro, entonces volviendo a esta noción de qué es lo normal y qué es lo atípico, ¿no? Cuando miramos, tenemos una referencia del pasado, entonces decimos los años actuales, los inviernos actuales, por ejemplo, son muy secos, ¿no? Pero lo que sucede es que nosotros esperamos que un año sea más lluvioso, otro año sea más seco, y justamente, como bien dices, hemos tenido varios inviernos secos en una forma secuencial, ¿no? Y eso empieza a presentar un nuevo escenario. Entonces, nosotros esperamos que eventualmente vuelva a haber inviernos más lluviosos. Puede ser un año particular, nuevamente puede haber un año seco, puede haber incluso un conjunto de inviernos lluviosos en los próximos años. Pero lo que nosotros esperamos desde los estudios que se hacen en la climatología y las predicciones climáticas es que hacia fines de siglo lo que nosotros ahora consideramos excepcionalmente seco, sea una nueva norma. O sea que efectivamente hacia el futuro el clima en general en la zona del centro-sur de Chile sea mucho más seco. Hay un proceso de desertificación. Sí, claro. Así que eso lo estamos viendo ahora también, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo aparecen ciertos cultivos en zonas más al sur que antes no existían, cómo se expanden, por ejemplo, los viñedos hacia el sur, y cómo quizás otros cultivos ya no son viables
en nuestra zona, particularmente en la región. Sí, y algo también tan básico y simple como el camuflaje de los militares, que antes este traje medio café, que solamente se veía en el norte, ya se está viendo en la zona central, lo que habla un poco también de cómo esto ha ido avanzando, este desierto también cómo va avanzando. Pero quería preguntarte, por ejemplo, por algunas medidas que se están tomando. En Dubái, en Arabia Saudita, tiraron drones para poder bombardear un poco las nubes y crearon lluvia artificial para poder hacerle frente. Ellos sabemos que están en medio del desierto también, además de lo que significa el cambio climático. De hecho, tienen unos sectores que tienen nieve artificial en su interior donde tienen pistas de esquí. ¿Qué pasa desde ahí? ¿Cómo podemos ir también desde la tecnología ayudando a el tema de la lluvia, por ejemplo, para ir mejorándola, aumentándola? ¿Se puede hacer eso, no? Claro, históricamente ha habido varios intentos de hacer siembras de nubes. Y esto que mencionas de Dubái es una técnica un poco distinta. Yo entiendo que tiene que ver con modificar las propiedades eléctricas de las nubes o, claro, del cielo en general. Y al parecer yo estuve buscando algo sobre eso, no tengo una descripción detallada de esa técnica, pero eventualmente yo no descarto que se pueda inducir algo así, ¿verdad? Se puede inducir nubes, tormentas puntuales, etc. Ahora, hay este dicho que dice que una golondrina no hace la primavera, ¿verdad? Y claro, una tormenta no hace tampoco el invierno. Entonces, por mucho que uno genere, por ejemplo, lluvia puntual, eso no va a generar un cambio en las condiciones climáticas de largo plazo. Y por otro lado, estas técnicas de geoingeniería, que así le llamamos este concepto, también pueden ser completamente caras, ¿verdad? E inviables en el largo plazo. Y tampoco muy aunque amigable. fueran... Disculpa. Que me imagino que tampoco muy amigable, o no lo más amigable con el medio ambiente incluso, porque para poder levantar de partida esos drones, ¿cierto? Ya tenemos que hacer un gasto energético importante, hay no sé, una incidencia también en la sustentabilidad, en el medio ambiente. Para allá también te quiero llevar, Martín, respecto de lo que podemos hacer, en definitiva, respecto, no sé, de alguna política pública para poder revertir esta situación. Sabemos que esto viene de la mano, si bien puede que sean procesos quizás naturales que se han vivido en otras épocas, incluso cientos de miles de millones de años atrás en nuestro planeta, ¿cierto? Pero de que hay una incidencia producto de la mano del hombre existe, ¿no? Lo que pasa con los bosques nativos, lo que está pasando con la depredación, por ejemplo, de zonas como el Amazonas, que son un tremendo pulmón para nosotros, la contaminación de los océanos, que también producen una buena cantidad de oxígeno. Todo esto finalmente termina en lluvia para el planeta. ¿Qué podemos hacer? Porque de verdad que hay una suerte... Primero está la preocupación de los especialistas, de los expertos. Por otro lado está la preocupación de uno, ciudadano, que se da cuenta que la cosa está más seca, ¿cierto? Y que está cambiando el clima que nos acompaña. Pero además está toda esta obra industrial, todo este trabajo de las empresas. Vemos cómo contaminan, vemos cómo depredan. ¿Qué se puede hacer para revertir finalmente este cambio climático? Claro, entonces ahí creo que es un punto muy importante. Existe la geoingeniería, existen eventualmente o van a existir en el futuro, ¿verdad? Técnicas para poder modificar aspectos del clima, por ejemplo. Uno podría pensar también, no sé, en el caso de Santiago, que está en una cuenca, ¿verdad? Rodeada de cerros, de cortar cerros, por ejemplo, y permitir una mayor ventilación. Todo eso puede ser viable eventualmente, pero claro, no es sostenible necesariamente. No es económicamente factible muchas veces, pero por sobre todo nos da una idea como una falsa esperanza tecnológica. Eventualmente nosotros podemos depredar el planeta completamente y pensar en que vamos a encontrar otro planeta y podemos mudarnos hacia allá, ¿no? Y por supuesto puede ser una mirada, pero a mí me parece que no es la mirada correcta, es la mirada equivocada, porque lo que debería ser nuestro deber ahora es preocuparnos de poder preservar esto que tenemos, ¿verdad? Y en ese sentido, el cambio climático es la consecuencia de las acciones pasadas también, acumuladas en el tiempo. O sea, hemos emitido gases de efecto invernadero como humanidad que están modificando las condiciones medias del planeta, que a su vez favorecen esta ocurrencia de eventos extremos que estamos comentando. Y lo que podemos hacer ahora no es mirar hacia el pasado y lamentarnos, sino que mirar hacia el futuro y pensar justamente cómo podemos mitigar estos efectos, ¿no? Y para eso tenemos que disminuir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto así que deberíamos pensar en
en sociedades que funcionaran con emisiones cero en términos netos, o incluso negativas, ¿no? Absorber un poco de los gases de efecto invernadero que hemos estado emitiendo históricamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, propender hacia tecnologías, hacia economías, hacia sociedades, en fin, con una mucho menor tasa de emisión de gases de efecto invernadero. Y para eso, entonces, tenemos que favorecer, privilegiar, ¿verdad? Preferir energías limpias, preferir alternativas más sustentables, tener conciencia de toda la generación de residuos y contaminación que generan nuestras acciones y disminuir eso a los niveles mínimos que podamos. Sí, claro, o sea, todas estas técnicas también pueden ayudar en casos de emergencia, porque es como salir a regar un poquito el pasto, pero no va a generar un cambio. Pero me lo imagino con lo que pasó en Australia, por ejemplo, donde tuvieron semanas y semanas de incendios forestales. Acá nosotros en la región del Biobío también, en nuestro país, de repente dar ese respiro a través de la tecnología puede estar después al alcance de la mano. Pero preguntarte también lo que significa hoy día el día a día de la agricultura, particularmente, donde también tenemos una esperanza en la nueva Constitución de que le dé un pie importante al uso del agua, a los recursos hídricos, a los derechos de agua también. Veía también en Bolivia, incluso hay un lago que se secó derechamente, quedó como desierto. Nosotros igual tenemos una laguna acá en nuestro país que también se secó. ¿Qué pasa desde ahí, desde la agricultura? ¿Cómo podemos ayudar también desde el clima, desde tus estudios, por ejemplo, de la geotecnología, para poder potenciar y mejorar la agricultura? Porque también para ello y para nuestro país es fundamental, pues. Bueno, yo creo que ahí lo importante, y ahora que hablamos también de estos términos de la nueva Constitución, por ejemplo, las discusiones que se están haciendo a nivel país, lo relevante es que podamos tener decisiones participativas con las comunidades también de cómo manejar el territorio, ¿verdad? De cómo hacer un uso de suelos que sea sustentable. En general, yo creo que Chile ha estado transitando por décadas de lógica de hacer, por ejemplo, plantaciones en grandes extensiones. Estoy hablando, por ejemplo, de plantaciones forestales, estoy pensando en también la propensión hacia monocultivos, ¿verdad? De especies únicas que no generan un uso sustentable del suelo. Como la palta, por ejemplo. Y pienso, eso, por ejemplo, es un caso muy emblemático, ¿verdad? Particularmente en la región de Valparaíso. Es tener grandes extensiones de un cultivo de una sola especie, ¿verdad? Que tiene demandas de agua, por ejemplo, muy intensivas. Y claro, o sea, hay conocimientos antiguos, ¿verdad?, de las comunidades agrícolas, de la rotación que tiene que haber en los cultivos, de el uso racional que tiene que haber de los suelos, combinando, por ejemplo, distintas especies, alternando cultivos, etc. Y yo creo que hay que revisar ese conocimiento que se tenía antiguamente. Tenemos que ser críticos también con las extensiones masivas, ¿verdad?, que se hacen de monocultivos. Digo, el uso del suelo indiscriminado que se hace. Somos un país con mucha extensión de paisajes, de territorios, y creo que este es el momento también de repensar cómo podemos formular eso a la luz de las evidencias que hemos tenido, por ejemplo, de escasez hídrica, ¿no? O sea, en la región del Biobío, con los ríos que tenemos gigantes, ¿verdad?, con los cauces naturales que hay, es impensable que tengamos comunidades que sobreviven solamente usando agua de camiones aljibes. O sea, la básica sería adaptar, o sea, no adaptar la tierra, que adaptarse a la tierra y que no nosotros adaptemos la tierra a nosotros. Ese sería como un poquito el análisis, entendiendo que, claro, sí. Estos que saben de muchos años cultivando la tierra, ellos iban haciendo lo que la tierra les permitía. Hoy día estamos al revés, hoy día estamos obligando a hacer a la tierra cosas que nos convienen a nosotros. Exactamente, sí, yo creo que es una buena forma de mirar esto, ¿no? Es una buena síntesis. Claro, pensar que nosotros estamos aquí, tenemos que hacer uso, por supuesto, de la naturaleza para poder sobrevivir, pero tenemos que hacer un uso racional. Creo que, como lo has expresado, es una muy buena forma de verlo. Bueno, Martín, parece que si no hacemos nosotros un cambio, nos vamos a tener que acostumbrar a este cambio climático, es lo que no queremos, ¿cierto? De repente todavía tenemos las herramientas para poder revertir un poco esta situación, por eso agradecemos haber conversado contigo, que nos expliques un poquito cómo está el panorama y que finalmente también nos cuentes, ¿ah? Estamos a tiempo todavía de poder
cambiar el panorama, para no irnos tampoco con esta sensación de está todo perdido. A ver si nos ayuda un poquito con eso también. Y sumarle un poquito, ¿a qué vendría ahora el verano según sus análisis? ¿Cómo vendría el próximo año en cuanto a las lluvias, por ejemplo? ¿El niño, la niña? Uy. Sí, bueno, o sea, yo creo que por una parte estuvimos hablando de mitigación, ¿verdad? Pensar en el futuro y pensar cómo reducir estas emisiones para que los efectos o las consecuencias del efecto invernadero, el calentamiento global sean menores, ¿no? Eso es una parte de la historia. La otra parte es efectivamente la adaptación, porque esto es un fenómeno que ya está andando y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con este fenómeno. Tenemos que aprender, por ejemplo, a vivir con menos precipitaciones, a aprender a prevenir y hacerle frente también a los eventos extremos. Ahora, yo efectivamente quiero dar un mensaje de esperanza. Creo que tenemos tiempo aún, pero necesitamos apurarnos y tomar conciencia de esto para poder mitigar los efectos a largo plazo hacia el futuro. Y para eso, bueno, está lo que hemos estado conversando recién. Y respecto a cómo viene el próximo año, el próximo verano específicamente, bueno, lamentablemente eso está en una escala de tiempo que todavía es difícil de pronosticar. A veces nosotros en climatología podemos intuir qué va a pasar en los próximos meses eventualmente. El próximo verano nos queda un poco lejos, todavía no sabemos, no tenemos herramientas para poder decir si va a haber un evento. El niño o la niña aún con certeza, el próximo año digo. Pero eso lo vamos monitoreando mes a mes. Ahora, si pensamos en esta persistencia histórica de lo que observamos en la última década, claro, no tenemos muchos elementos ahora para decir que esto va a cambiar radicalmente, ¿sí? Lo que yo quiero decir es que por persistencia esperamos condiciones cálidas relativamente secas, pero eventualmente también por la variabilidad natural que tiene el sistema climático, no descartamos que en los próximos años pueda volver a haber un invierno como los que conocíamos antes, ¿no? Pero las proyecciones a largo plazo son que esto que estamos viendo ahora, que es tan anómalo, sea la nueva normalidad climatológica. Martín Jacks, doctor en Ciencias del Clima, académico de Geofísica de la Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Una muy buena jornada. Gracias por el espacio. Va a haber que guardar los paraguas y sacar las mascarillas, Camichula. Sí, parece que así se viene la cosa, pero no hay que bajar los brazos, según lo que nos decía Martín, y un mensajito ahí para las personas que hacen sus esfuerzos para ayudar al planeta, no se desmotiven, pasa harto eso, de repente uno lo ve, que dicen, pucha, ¿para qué estoy haciendo esto si después viene una empresa y contamina todo lo demás? No, usted siga ahí, siga en la lucha, que un granito de arena más miles hacen una playa, así que vamos, chiquillos, y vamos que vamos al tiempo también, porque queremos saber qué es lo que va a pasar